Antonio ensaña lo que le va a decir al espejo, ya que la situación le da temor por los estallidos de agresividad que suele mostrar José Manuel. A nivel no verbal observa que tiene la tendencia a decir cosas que le cuesta con una cierta risita, lo cual quita contundencia a sus mensajes. Con ayuda de un espejo logra quitarse el tic molesto. En cuanto al contenido verbal, ensaya las siguientes frases. José Manuel, quería decirte una cosa. Cuando llego a la casa cansado, me suelo encontrar que queda todo lo del mediodía por fregar y las camas sin hacer. ¿Te acuerdas que decidimos que tú te ocuparías de esas cosas? Como yo sí suelo cumplir con las que me toca, me siento tratado injustamente y me pongo de mal humor. Me gustaría que pudiéramos solucionar este problema hablando tranquilamente. Si quieres, revisamos las tareas y tú coges las que te sean más cómodas, pero que si logramos cambiar la situación tendremos menores broncas, ya que yo ya no estaré tan de mal humor. De lo contrario, tendré que buscarme otro compañero de piso, porque si no, así no me siento nada bien. Expresar sentimientos. No permitir que los demás sepan lo que está pensando es tan poco considerado como no escuchar los pensamientos y sentimientos de los demás. Este es Peja Kuboski. Igual de importante es saber defenderse, el expresar sentimientos. Este tema cuesta mucho más a personas de las que se cree, y aquel que lo haga estará demostrando que posee realmente una sana autoestima. En cualquier caso, se puede comenzar aplicando estos sencillos trucos que describiremos a continuación. Muchas veces al comprobar que estamos comportándonos bien hace que también nos vayamos sintiendo progresivamente mejor con nosotros mismos. Si te cuesta expresar honestamente tus sentimientos, pueden ser útiles los siguientes puntos. Acostúmbrate a formar frases que comiencen con quiero o me gustaría, no me gusta, me siento. Trata de incluirlas en tu conversación habitual, ya que no te resulte extraño utilizarlas. Intenta comprobar el significado o los sentimientos que subyacen a los comentarios del otro. ¿Sentías que te criticaba cuando dije? No dejes pasar situaciones confusas sin clarificarlas. Si algo te ha mosqueado, sorprendido, alarmado, etc., pide aclaración mediante ¿es más fácil expresar tu malestar en el momento que sientes tiempo para darle vueltas? Acostúmbrate a utilizar frases reforzantes para el otro. Si algo te ha gustado, hácelo saber. Si le aprecias, intenta comunicárselo. A veces es más difícil expresar frases positivas que negativas. Como alternativa a estallar en ira ante una controversia, apréndete de memoria esta fórmula. Estoy enfadado porque me gustaría que... Si te cuesta mucho expresar sentimientos, fíjate mientras lo estés haciendo en tu conducta externa. Cómo modulas tu voz intentando hablar lentamente, cómo respiras. Puedes realizar una inspiración profunda antes de comenzar cada frase. Te saldrán más fácilmente las palabras. ¿Qué postura adoptas y qué haces con tus manos? Intenta mantenerte relajado. El fijarte en la conducta externa hace que no estés tan pendiente de lo que tienes que decir y a la vez que lo digas de forma más adecuada. Una buena expresión de los propios sentimientos debería de incluir tus necesidades, tus deseos, tus derechos y cómo repercuten las distintas situaciones en ti. No debería de incluir excesivos reproches, un deseo de herir y autocompasión. Estas últimas enmascaran tus sentimientos y hacen que la otra persona te entienda mal. Capítulo 7. Educar para la asertividad. Vosotros sois el arco desde el que vuestros hijos como flechas vivientes son impulsados hacia lo lejos. Khalil Gibran. Todo lo que hemos expuesto hasta ahora quiere ser una ayuda para el lector adulto e independiente que, por sus razones que sean, haya decidido aprender más sobre las relaciones humanas y la asertividad. Por nuestro libro no quedaría completo
Pero nuestro libro no quedaría completo si solamente nos dirigiéramos a ese público adulto. Existen alrededor de nosotros unos personajillos pequeños pero importantes que nos recuerdan constantemente nuestra propia infancia. Nos recuerdan también que no están formados en nuestra vida y que están aprendiendo de nosotros, chupando todo lo que ven y oyen y formando las bases para que más adelante sean adultos. Sí, nuestros hijos, alumnos, sobrinos y amigos. Muchos adultos se arrepienten de no haber aprendido a tiempo ciertas habilidades y se lamentan de que no se les enseñara adecuadamente esta destreza tan importante o esa capacidad. E igualmente ocurre con la asertividad. En un capítulo anterior comentábamos que gran parte de la culpa de que no seamos asertivos está en la educación, en los mensajes que nos transmitieron de pequeños. Ahora que somos adultos sanos, que hemos aprendido tal vez a posteriori a ser asertivos, podemos y tenemos la obligación de conseguir que a nuestros hijos no se les ocurra lo mismo que a nosotros. Permitámosle vivir el placer de aprender a la vez de que crecen y casi sin darse cuenta se relacionan adecuadamente con los demás, a no considerarse ni más ni menos que los otros niños y adultos que les rodean. Como ya comentamos en otro momento, la capacidad de ser asertivo o socialmente competente no se hereda, no es algo innato e inamovible, sino que se va aprendiendo a lo largo de la vida. Las habilidades sociales solo se aprenden con la práctica. Los niños van aprendiendo a compartir, a ceder el turno, a cooperar y a negociar. No es cierto, como a veces se dice, que fulanito tenga dentro el ser agresivo o menganito le venga de familia. Comportarse como un trozo de pan, si son así porque en su familia, en el colegio, con sus amigos, están aprendiendo a comportarse agresivamente o bondadosamente. Claro que menganito le viene de familia, pero eso no significa que lo haya heredado, sino que está chupando día a día una actitud de bondad en su familia. El aprendizaje de un niño, que hace que el niño se haga en gran parte, depende de los adultos. Tanto si somos padres como profesores o tutores o niños, tenemos la obligación moral de enseñarles a manejarse bien con las demás personas. La asertividad, que forma parte de la autoestima, es un escudo que te protegerá y protegerá al niño de por vida. Más adelante describiremos estrategias puntuales para aplicar con nuestros niños, pero independientemente de las técnicas puntuales, hay que mostrar y transmitir en todo momento una actitud de apertura hacia el contacto social. Unos padres concientizados de esto invitarían frecuentemente amigos de sus hijos a casa o en pequeñas salidas o excursiones también permitirían que sus hijos vayan a casa de otros compañeros y que se queden a dormir, si así lo desean. Hay algunos padres a los que no les da gusto esto, aunque aún el profesor que quiera fomentar las habilidades sociales en su clase estimulará el trabajo en equipo y encarará directamente cuando los problemas de enemistad, agresividad y liderazgo surjan en el grupo. Es importante enseñar al niño a ser asertivo, tanto con compañeros de su edad como con niños menores, como con un adulto. Hemos de tener en cuenta que el niño tiene una doble tarea. No solo debe de aprender a relacionarse con personas que son iguales a él, sino también con personas superiores, los adultos, a los que debe guardar un respeto y hacer caso, pero frente a los que también puede y debe autoafirmarse. ¿Qué significa que el niño sea asertivo con el adulto? Desde luego que no se pretende que se convierta en un repelente que todo lo sabe mejor que el adulto, ni en alguien desobediente y contestón. El niño asertivo con el adulto es amable cuando le preguntan, levanta la vista, mira los ojos y tiene un habla muy clara. También pide aclaraciones si no entiende algo y no irrumpe. Este niño tan modélico que reflejamos aquí se parece mucho a lo que piden los
cánones de una buena educación. La diferencia es que desde aquí pretendemos que el niño se comporte de esa forma, no porque deba hacerlo, sino porque sale de dentro, porque no tiene miedo, pero sí respeta hacia el adulto. Bien, estaréis pensando muchos de los que leáis esto, todo suena bien, pero ¿qué tenemos que hacer? Concretamente, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a los alumnos, etcétera, a ser más asertivos? Vamos a explicar muy brevemente los principios básicos de la teoría del aprendizaje. Los principios básicos del aprendizaje de la asertividad, como hemos dicho ya, las conductas asertivas y en general todas las conductas no se heredan, sino que se aprenden. Si bajo conducta se entiende hacer, sentir, pensar, también se aprenderán las emociones como el miedo, la vergüenza y la ira. Las conductas problemáticas como la desobediencia, la agresividad y la timidez. ¿Cómo se aprende todo eso? Un niño se va desarrollando en estrecha interrelación con el ambiente que lo rodea. Dependiendo de cómo sea el ambiente, hablamos de familia, escuela y sociedad que lo rodea, este aprenderá a comportarse de una manera u otra. Todos buscamos, por encima del todo, llamar la atención y sentirnos valorados. Ser alguien para los demás. Desde niños, la principal motivación que nos mueve por la vida es esta. En el niño, ser alguien para los demás es vital, ya que con eso se basa su autoestima. El niño que se haya sentido adecuadamente querido y respaldado desarrollará una sana autoestima y una seguridad en sí misma. Más adelante deberá dejar de estar pendiente de la opinión de los demás para dejar paso a sus propios criterios. Por desgracia, muchos adultos que todavía continúan esperando obtener recompensa a sus acciones por parte de los demás. Para consentirse valorado, para seguir y conseguir sentirse valorado, el niño y también el adulto utilizan todos los métodos que estén a su alcance, independientemente de su valor moral. Según cómo le responda al ambiente, continuará exhibiendo un comportamiento y abandonará otro. Por ejemplo, si un niño consigue llamar la atención comportándose bien, atendiendo en clase y siendo buen compañero, y esta conducta es valorada por parte del profesor y por sus padres o compañeros, continuará en ella, ya que le aporta beneficios. Si por el contrario, otro niño ve que consigue llamar la atención molestando, haciendo reír y mostrando conductas agresivas, también continuará comportándose de esta manera. En este caso, sus profesores y padres seguramente no le alabarán, pero él puede sentirse valorado por ellos. Es alguien para los demás. Los compañeros seguramente le reirán y le darán las gracias. Y ser regañado es una forma de llamar la atención y ser importante. Seguramente, si nadie le muestra que existen otras conductas con las que puede obtener igual beneficio, este niño continuará con su conducta disruptiva. El mecanismo que está siguiendo los niños en ambos casos. ¿De qué depende el aprendizaje de la asertividad? El que un niño aprenda una conducta u otra y concluya que ésta puede serle más beneficiosa que aquella depende principalmente de tres factores. De lo que ocurra independientemente después de exhibir esta conducta, simplificando mucho si es premiado o castigado. De lo que pase antes, los llamados estímulos discriminativos, y de los modelos que tenga el niño para imitar. Vamos a describir los dos que más interesan, los consecuentes y los modelos a imitar. Consecuentes. Lo que ocurre inmediatamente después de una conducta. Cualquier comportamiento va siempre seguido de una reacción del interior o del exterior. Muchas veces las reacciones son tan mínimas que no son dignas de resaltar, pero otras, y sobre todo para un niño que está muy pendiente de lo que llegue afuera, son completamente marcantes. Obviamente, si alabamos
o mostramos satisfacción ante una conducta una sola vez, no servirá de nada. El niño llegará a la conclusión de que vale la pena continuar con esa conducta después que se le haya valorado varias veces y, si es posible, por varias personas importantes para él. Existen dos tipos básicos de consecuencias o reacciones ante una conducta. El refuerzo positivo. El llamado refuerzo positivo es cualquier respuesta agradable que nos llegue del exterior y que nos haga pensar que la conducta que acabamos de emitir es deseable. Los refuerzos pueden ser materiales, premios, sociales, elogios, miradas, atención, simbólicos, dinero, puntos, y en el adulto pueden ser sus propios pensamientos o automensajes los que le refuercen, o autorrefuerzos. El refuerzo social, es decir, la atención, la valoración verbal, el no verbal que recibimos, es el más poderoso, que tiene efecto mucho mayor que cualquier premio material que demos a la persona. Los refuerzos positivos aumentarán la probabilidad de que se vuelva a producir la conducta. De esta forma, se puede afirmar que si algo está ocurriendo regularmente, lo más seguro es que esté siendo reforzado, y eso vale para las conductas correctas y las incorrectas. Una conducta que no reciba una respuesta valiosa durante un tiempo prolongado se irá debilitando hasta desaparecer. Si alabamos nunca a un niño por portarse bien, buscará otras formas de llamar la atención. Si no hacemos caso a un niño que llora, terminará por buscar otras formas de conseguir lo que quiere. Como vemos, este mecanismo que se denomina extinción puede ser beneficioso o perjudicial para la persona. Castigo. Como castigo entendemos cualquier respuesta no gratificante, desde regañizas hasta castigo físico, pasando por el desprecio, la burla, la agresión verbal. En contra de lo que se pueda pensar, este método suele ser muy efectivo en un primer momento, pero a la larga no hace que se cambie la conducta de raíz. Puede cambiar la conducta respecto a la persona que dispensa el castigo, si la evita o no, o la deja pillar, pero no la actitud de la persona castigada. Suele provocar la imitación. Un niño pegado pegará con mayor fuerza y frecuencia. Distancia al castigador del castigo. Crea sentimientos de depresión y baja autoestima en la persona que recibe el castigo sistemáticamente. Por desgracia, hay un tipo de castigo que aplica regularmente si tiene efecto a largo plazo: el castigo social, vergüenza, deshonra y burla. Igual que ocurre con el esfuerzo o con el refuerzo, el castigo es subjetivo. Uno se siente castigado por algo que a otros no les significa nada. Existen otros tipos de consecuentes, aunque el refuerzo y el castigo sean los principales para nuestro tema de asertividad. Interesa conocer el llamado refuerzo negativo. Esto significa que la consecuencia que la persona recibe tras su conducta no es algo positivo ni negativo, sino que es el cese de una situación desagradable. Este concepto, algo difícil de entender, es sin embargo la explicación a muchas conductas de huida o evitación de situaciones. Una actitud callada, apocada, puede ser una búsqueda de este tipo de refuerzo. La persona piensa: si no llamo la atención, si no digo nada, me dejarán en paz. Cesará la situación desagradable para mí, en la que me siento muy mal porque no sé cómo comportarme. De forma mucho más clara, el niño que se atreve a enfrentarse a otro y sale huyendo se está rigiendo por la búsqueda de un refuerzo negativo. Este mecanismo habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora de ayudar a un niño que tenga algún problema de asertividad. A veces se resistirá a cambiar o a aprender otra conducta, ya que el beneficio que obtiene con su vida es mucho mayor que un posible refuerzo positivo que le estamos proponiendo. Sentirse bien por no haber conseguido enfrentarse adecuadamente a otro, pero que no conoce. ¿Cómo puedo formar a partir de lo dicho conductas agresivas, sumisas, problemáticas en general?
El refuerzo de conductas adecuadas a la persona que se le dispensa atención por una conducta no correcta que hace que la persona se sienta importante, como regañar y no reforzar otra conducta correcta o cambio, reír las gracias, niños payasos, atender quejas, atender solo conductas agresivas, alabar mucho la conducta callada, cuando en realidad puede ser una falta de asertividad. Si solo prestamos atención a las conductas inadecuadas y nos callamos las adecuadas, dándonosla por hecho, éstas se extinguirían y continuarían las inadecuadas. Actitud impaciente. Hacer algo que debería hacer la otra persona para acelerar el ritmo en el caso de la asertividad, se trataría de la madre que va a hablar con los malos compañeros de su hijo para disuadirles de que le maltraten. El niño jamás aprenderá a defenderse por sí solo y tendrá la impresión de que sí tiene que depender de alguien que le ayude. Consecuencias contradictorias. Si bien nunca se puede dar una regularidad completa, sí se puede confundir mucho al niño si, por ejemplo, actuamos con el segundo que estemos de humor, o los padres o maestros que no se ponen de acuerdo y cada uno actúa de forma distinta ante mismas situaciones, o si pretendemos que el niño haga una cosa y luego no la hacemos nosotros mismos. Estas actitudes sean en el niño sentimientos de inseguridad y que puedan llevarle a realizar conductas extrañas sin orden ni regularidad o guiarse exclusivamente según su propio criterio, cosa que un niño no siempre es lo más adecuado. Los modelos a imitar. De todos es sabido que los niños imitan constantemente a los adultos. Lo que no suele estar tan claro es que esta conducta imitativa puede ser causante tanto de conductas correctas y socialmente deseables como al revés. No solemos fijar más en ello que vemos o oímos que en aquello que nos dicen o leemos. Si vemos a una persona recibir una recompensa por alguna acción que a otros no les parece importante, tenderemos a querer imitarla. Es importante saber que un niño no imita indiscriminadamente a cualquier adulto o compañero, sino que se tienen que dar una serie de requisitos que hagan que para ese niño la persona sea digna de ser imitada. Estos son: que la persona a imitar esté recibiendo un refuerzo por su conducta que sea deseable para el niño, que por lo que sea la persona a imitar le llame la atención al niño y que sea un modelo válido para este niño. El empollón, la clase o la cursi no suelen serlo. Resumiendo todo lo dicho, los padres y los profesores son importantísimos para el niño como reforzadores y como modelos a imitar. Ellos son los que van a hacer que el niño se vea a sí mismo como competente e incompetente, indigno de cariño, estimable, etc. Educar para la asertividad. Actitudes generales a tener con nuestros niños. Hay algunas actitudes generales a tener en cuenta a la hora de educar a un niño para la asertividad. Por supuesto, son normas que no solamente tienen cabida para el tema de la asertividad, sino que cumplen numerosas otras funciones educativas, sobre todo la de desarrollar la autoestima. Incluso pueden sonar a perogrullo, pero hemos preferido exponerlas antes que pasarlas por alto. Regla número 1. Cuidado con las proyecciones. Muchas veces tendemos a proyectar nuestros propios temores y experiencias negativas en nuestros hijos. El padre que se ha burlado mucho del pequeño tendrá que querer proteger a su hijo de esta experiencia, insistiéndole en la desconfianza hacia los demás e intentando que se anticipe a los ataques de los otros, atacándolos antes. No siempre expresará
todo con estas palabras, pero basta que el niño vea en su padre esta actitud o que se fije en pequeños comentarios del padre para que llegue a esta conclusión. Parece que el mundo es peligroso. Tendré que ir con mucho cuidado. La madre, que está continuamente pendiente de lo que piensen los demás de ella, que tras haber estado su hija en casa de unos amigos le acribillan a preguntas sobre el comportamiento, sobre si se portó bien para que los otros le hayan llevado una buena opinión de la niña, está proyectando su temor en esta y logrará pronto que la hija esté igualmente pendiente de que los demás están opinando de ella. Es difícil, pero hay que intentar de todas las formas que el hijo o alumno no se vea predestinado a cumplir expectativas que tienen sus padres respecto a él, o a curar sus frustraciones o a cumplir sus esperanzas. Por supuesto que todo educador que lea esto pensará, pero yo quiero lo mejor para el niño. Y la actitud que proponemos, que es la de aceptar al niño con sus ideas y actitudes y dejarle tener las experiencias a él, es igualmente sabida como difícil de realizar. Nuestra propuesta es analizar las propias ideas y temores y reflexionar si hay alguna que pueda ser irracional, fruto de alguna experiencia dolorosa que el niño no tiene por qué pasar. Esa idea es la que no tenemos derecho a intentar colar al niño sin que él nos haya pedido ni sus experiencias ni lo haya hecho necesario transmitir. Si podemos, pero por supuesto darle consejos, comentarle nuestras experiencias, pero nunca formar categóricamente ni estableciendo reglas. Todo el mundo es así, nadie te va a ayudar, no te fíes de nadie, etc. No confundir un error puntual con una característica de la personalidad. Un método muy poderoso para no permitir que se desarrolle autoestima es tachar al niño de malo, vago, desobediente, cuando ha hecho algo mal. En este caso se está confundiendo con una conducta puntual, con toda la personalidad del niño, aunque el niño tenga claro que es un niño, no es malo, estrictamente hablando por el hecho de haber pegado a un compañero. El propio niño no le tiene tan claro. Si oye una y otra vez, eres malo, ante cada acto agresivo que comenta, llegará a la conclusión de que es él efectivamente desarrollar una sana autoestima porque está convencida de que esto es inamovible y de que no hay nada que hacer con él. Todos sus actos estarán marcados por el hecho de ser malos, sabiendo que todos los niños quieren en el fondo ser buenos. ¿Qué hará el niño que le ha hecho sentir que intrínsecamente es malo? Tiene varias opciones, pero ninguna encaminada a desarrollar una autoestima sana. Por supuesto, una conducta asertiva correcta. Lo mismo ocurre con un niño que una y otra vez oye que es cobarde o tonto. Es muy diferente a decirle, hoy no te has defendido bien, cuando aquel niño se burló de ti. ¿Qué eres un tonto? Todo el mundo te toma el pelo, seguramente. Además, este niño comenzará pronto a actuar según le están diciendo que es y de forma cada vez más sistemática. Lejos de enseñarle conductas concretas que podrían modificar, se les seguirá tachando de tonto, entrando así en un círculo vicioso del que será difícil salir y que el niño no le aporta ningún beneficio. Regla 3. Asegurarse de que las expectativas que se tienen no es igual de asertivo a los 5 que a los 9 años, lo mismo que tampoco es igual de sociable o de creativo. A cada edad le corresponde unas pautas de conducta que antes o después estarían desfasadas. El problema que tienen muchos niños es que se les exigen cosas para las que todavía no están preparados. Así, a veces se les piden ciertas responsabilidades cuando el niño todavía no es lo suficientemente maduro para captar la situación en su totalidad. Pedirle a un niño de 10 años que estudie porque es bueno para su futuro seguramente no servirá más que para que odie la asignatura. Todavía no se da cuenta de la importancia del estudio y habría que encontrar otros elementos que le motiven a estudiar. Lo mismo ocurre con la asertividad. Muchas veces se les espera que un niño pequeño reaccione de forma mucho más valiente ante ataques
regañizas o reguiñas de lo que todavía es capaz. Estas expectativas se traducen luego en grandes regañinas. Si el niño no se ha comportado como debería, un ejemplo son los niños llorones. Hablamos de un margen de edad entre los 5 y los 8 años, que ante un ataque o una situación que les ponga inseguros rompen a llorar o se refugian en un adulto que más confianza les dé. Si a este niño se le tacha de cobarde o se le recuerda que debería de sentir vergüenza ante los demás o se le regaña porque debería de haberse enfrentado a la situación, no se hace más que agravar el problema. El niño tendrá cada vez más ansiedad porque nadie le está explicando realmente cuál es la conducta adecuada y además no se le deja tiempo para que pueda experimentar otras conductas. Hemos visto en consulta muchos niños completamente aterrorizados ante lo que puedan decirle sus padres después de haber vuelto de llorar en el cole. Otro ejemplo sería la tendencia, por suerte cada vez menos extendida, de no permitir que un niño varón llore o se muestre débil, ya que los hombres no lloran. Para este tema no se puede establecer reglas generales. No hay una edad en la que el niño ya no debería de ser cobarde o débil. Cada niño madura a su ritmo y en su momento y tenemos que permitir que nuestro hijo o alumno se tome el tiempo que necesita para aprender a ser asertivo. Por supuesto que podemos ayudarle, de que eso se trata este capítulo siguiente, pero de ninguna forma cortarle en su desarrollo a base de meterle miedo o someterle presión. El niño no es asertivo. ¿Qué hacer? En todas las escuelas hay niños más atrevidos y seguros que niños más apocados o cobardes. En casi todas las clases existe el tonto de la clase, que puede ser el típico payasín que busca gustar a los demás con sus tonterías, o el niño del que todos se ríen, o un ser anónimo que está sentado en la última fila y que aparentemente no se entera de nada. Exceptuando los problemas de aprendizaje que pueda tener la mayoría de estos niños, tendrán problemas de asertividad. ¿Qué puede hacer un profesor si observa conductas de este estilo en sus alumnos? ¿Qué puede hacer un padre si ve que su hijo se está convirtiendo en ese tonto de la clase? Las actitudes que ambos deben de tomar son diferentes, ya que las responsabilidades, el tiempo de dedicación y muchos otros factores son muy distintos. Sin embargo, vamos a atrevernos a dar unas pautas generales para que cada uno las adapte a su realidad y las pueda aplicar como mejor les ajuste en su contexto con el niño. Antes de aplicar cualquier tipo de estrategia, debemos de plantearnos muy seriamente una pregunta. ¿Sabemos exactamente qué le pasa a nuestro hijo, a nuestro alumno? ¿Podríamos describir con precisión qué es lo que está afectando y en qué medida? Al igual que ocurre cuando intentamos tratar a nosotros mismos, antes de decidir qué hacer para paliar un problema, hay que haberlo observado durante un tiempo con la mayor objetividad posible. Esto significa hacer todo lo que describíamos en el capítulo 4, pero también añadir un detalle muy importante: escuchar al niño. Y escuchar no significa oír. Lo que cuenta a la hora de la comida o en una excursión, sino dedicarle tiempo, dejarle claro que nos interesa lo que nos cuenta, pero que no nos angustia ser activos al escucharles, hacerles preguntas, pedirles aclaraciones, etc. Ser empático, es decir, ponernos en su lugar y ver el problema desde su punto de vista. Muchas veces el niño no acude espontáneamente a contar las cosas, quizá porque el tema que le preocupa es demasiado duro para él, quizá también porque sí que invitarle, no obligarle a que nos contara. Y eso significa que hay que estar preparado y descansado para que él no vea signos de fatiga o aburrimiento en nosotros y se frustre en sus intentos de explicar. También, por supuesto, nos tiene que ver con los 5 sentidos puestos en él, sin distraernos, es decir,
No estar viendo la televisión de reojo, vigilando a otros niños o a la vez que estemos escuchando. Si sabemos escuchar lo que nuestro niño nos quiere decir, evitaremos sacar conclusiones arbitrarias que, como he podido observar repetidamente en mi consulta, no hacen más que enturbar el asunto y angustiar o aislar al niño. En todo momento, sobre todo si vemos que el niño comienza a tener dificultades de relación, conviene hacerles consciente del tema de sus derechos y que es un concepto que, como decíamos en otro capítulo, no se suele enseñar a los niños y tenemos que aprender siendo ya mayores. Unos padres conscientes de este tema podrían introducir en sus conversaciones diarias, sobre todo si el niño está presente y atento, alusiones a los propios derechos, ya sea comentando noticias o anécdotas o cuentos u otros, o aplicando este tema en las propias discusiones y conversaciones. La cuestión es que se repitan muchas frases de estilo: lo que te han hecho o te ha dicho tu amigo es injusto, porque él tenía derecho a decir lo que pensaba. Este señor de la tele está pisando el derecho del otro a expresar lo que quiere. Por favor, deja que diga mi opinión antes de decir que son tonterías. Tengo derecho a ello. Tu hermana tiene derecho a hablar, es su turno, luego hablarás tú, etc. De esta forma, el niño irá incorporando a sus conocimientos el de la existencia de unos derechos que él tiene que respetar, pero también ha de respetarle a él. La asertividad se puede enseñar de una forma directa o indirecta. Cuando hablamos de una forma directa, nos referimos a técnicas concretas a aplicar con un niño que muestre dificultades de asertividad, hablando con él e incluso ensayando situaciones que le causan problema. Y la forma indirecta de esto es que podamos modificar en el niño sin que éste se dé realmente cuenta cómo puede ser reforzado sus conductas correctas o hacer el modelo con él. Veamos ambas formas para ayudar al niño. Formas indirectas de enseñar la asertividad. Cuando veamos que el niño comienza a tener conductas que más adelante le pueden causar problemas, podemos aplicar un programa de modificación de conducta. Esto consiste simplemente en estar atentos a sus manifestaciones y comportamientos y a reforzar por medio de halagos y atención especial a sus juegos conjuntos aquellas conductas que aproximen a la correcta. De la misma forma, deberíamos de ignorar sistemáticamente toda expresión de sumisión o agresión, sobre todo para que este último caso, esta técnica pues es muy efectiva. Si lo hacemos, el niño no tiene por qué darse cuenta conscientemente de que le estamos enseñando a comportarse de una forma concreta. Nuestra labor consciente solamente en hacer consciente al niño de nuestra capacidad asertiva que pueda dar en un momento. Por ejemplo, ante un niño que tiende a ser muy agresivo con los demás, la actitud sería ignorar descaradamente cualquier manifestación de agresividad. Tampoco, como exprese algún deseo de pegar o gritar, debería de retirársele la atención y dedicarnos a otros niños o menesteres. Si se ha portado muy mal, podemos castigarle, por supuesto, pero no de forma en el que nos exaspera, sino más fríamente posible. A cambio, debemos de estar muy atentos ante manifestaciones de no agresión. Esto es más difícil de lo que parece, ya que las conductas buenas las damos por supuesto, mientras que las malas nos llaman la atención enseguida, pero al igual que debemos de enseñar a un niño, si quiere nuestra atención, debe comportarse correctamente, también nosotros tenemos que realizar un cambio de mentalidad, estando atentos a cuando es o dice algo pacífico y amable a otros, para reforzarle de inmediato con atención, halagos. Muy bien, te has defendido sin tener que pelear con Juan. Eso de defender a un niño pequeño está muy bien. No todo el mundo se atreve. O hasta algún pequeño premio, aunque él aparentemente no sepa a qué viene ese regalo repentino, como hoy ha sido muy bueno, nos vamos a comer una hamburguesa. Una buena idea reforzada reforzará las capacidades y ante una conducta correcta, por ejemplo,
haberse enfrentado correctamente a un compañero que se burlaba de un niño en el caso de sumisión o no haber atacado a otro niño ante una agresividad tiene mucho efecto de dirigir el halago hacia la totalidad de la persona. Esto demuestra que eres capaz de cortar a Enrique si se pone bruto contigo, o bien, muy bien, está claro que tienes capacidad para darte cuenta de que no puedes pegar a los niños más pequeños. Tenemos también que darle al niño la oportunidad de mostrar su capacidad, por muy mínima que ésta nos parezca. Hacerle partícipe en discusiones y enseñarle mediante refuerzos a conversar directamente cuando veamos que tiende a evitar pequeñas situaciones que sabemos que puede afrontar y ayudarle a hacerlo. Por otra parte, los halagos hay que dispensarlos con cuidado, ya que el elogio excesivo incomoda a los niños. La cuestión no es pararles el día entero alabando a un niño por cualquier cosa que haga, sino dirigir nuestra atención a lo que queremos modificar y esperar cualquier mínima manifestación de la conducta correcta para reforzarla. Cuando veamos que una conducta ya está instaurada, podemos pasar a reforzar conductas más difíciles o elaboradas. Por último, un detalle que muchas veces se nos escapa en nuestro lenguaje, a oídos de un niño es muy diferente escuchar: no deberías de haber hecho esto. A la próxima vez, hazlo mejor. Es decir, debemos de reflexionar si nos estamos dirigiendo a nuestros niños de forma positiva y constructiva o negativa y destructiva. Un lenguaje positivo implica expresar de forma afirmativa y fijarse en lo positivo de una situación, o cuando menos en cómo puede solucionarse una próxima vez. Un lenguaje negativo hará énfasis en lo erróneo de la situación y caerá en argumentos reiterados de estilo: otra vez siempre haces. Formas directas de enseñar asertividad. Muchos problemas, tanto en adultos como en niños, se mantienen, no porque la persona no sea consciente de ellos, sino porque no sabe la forma de combatirlos. La persona sabe que deberá de hacer, pero ¿cómo sabe cómo hacerlo? El saber cuál debería de ser la conducta correcta no significa que sepamos las maneras exactas de aplicarlo, y esto es la razón de que muchas personas se autorreprochen y se desesperen consigo mismas por no solucionar su problema. Están confundiendo el qué con el cómo. En general, siempre, pero particularmente si el niño muestra grandes dificultades o está angustiado con su problema, no bastará con decirle: pues sí, Pedro, pero se ha reído de ti, le pegas un corte y ya está. Porque esto seguramente lo que más fervientemente está deseando poder hacer el niño. El problema es que no sabe cómo hacerlo. Frases del estilo: tú no te dejas achantar. Si te pegan, devuélveselo. O al revés, deja ya de pegar a tu hermano. Tienes que aprender a conversar con él. Solo pueden angustiar al niño al ver que se le está pidiendo repetidamente una conducta que ya no se le explica. Parece obvio, pero debería saber. Cuando un niño nos haya relatado su preocupación respecto a su conducta no asertiva y hayamos observando que efectivamente tiene bastantes problemas en su relación con los demás, podemos iniciar una serie de trabajo de equipo con él, es decir, aparte de formas de corrección indirectas que describíamos antes y que no hay que dejar nunca, podemos hacer consciente al niño de que tiene unas dificultades y de que existen unos métodos para mejorarlas. Para ello debemos de ser nosotros los primeros en creernos que efectivamente hay solución y que además está en manos del niño con nuestra ayuda. Si nosotros dudamos o estamos angustiados, el niño lo captará enseguida. También si mantenemos mucha prisa en que mejore y nos desesperamos, si va demasiado lento a nuestro entender, si se da alguno de estos casos, es mejor que el niño acuda a un profesional, es decir, a un psicólogo, que evaluará y tratará el problema de forma mucho más objetiva y racional. Imaginemos a Daniel, un niño tímido y callado de 8 años, tendente al llanto cuando algo no le sale bien. Aunque tiene la misma edad que los demás niños de su clase, parece más pequeño, ya que siempre está pendiente de lo que propongan los demás, sin importar nunca nada a él.
Habla en susurros y con la mirada baja, y cuando no sabe hacer algo se retira o se echa a llorar. Y por supuesto no sabe defenderse en lo absoluto ante ataques físicos y psicológicos o los que se le somete a Iván, una especie de matón que hay una clase de al lado. El padre de Daniel, ante este problema, debería primero de escucharle, valorar su problema como algo a tomar en serio. Repetimos, sin angustia, y encaminarle hacia el afrontamiento. Debe de repasar con Daniel sus derechos traduciéndolos a un lenguaje que entienda el niño y que sea cercano por medio de ejemplos propios de su edad. También debería de clarificar metas, definiendo muy concretamente qué es lo que se quiere cambiar, como describimos en el capítulo 4, no vale con decir quiero ser como Juan, sino quiero que no me quiten mis cosas, quiero que no se rían de mí, quiero que me dejen jugar en paz con ellos, etc. En un momento en el que ambos tuvieran ganas, podría ensayar conductas asertivas que podrían exhibir a Daniel respecto a Iván. El padre asumirá el papel de Iván previamente la descripción de su comportamiento y sus respuestas por parte de Daniel, y Daniel el que hace normalmente. Ambos analizarán qué es lo incorrecto de la conducta de Daniel o qué es lo que provoca a Iván burlarse de éste. Luego de que el padre pueda sugerirle varias alternativas de conducta previa a la consulta de las técnicas explicadas en los capítulos precedentes 5 y 6, estas estrategias están descritas para ser aplicadas por una persona adulta, pero son muy fácilmente transformadas al lenguaje infantil. Daniel podría, por ejemplo, tener preparados sus automensajes alentadores que le faciliten la no huida. Por ejemplo, cuando me vea que se me acerca Iván, no saldré corriendo, seguiré con lo que estaba haciendo. Y si me llama Daniel, cara de tortel, le diré que me deje en paz, pero sin llorar. Si tengo ganas de llorar, respiraré hondo y pensaré en la película de esta tarde. Debería de tener preparadas unas estrategias de conducta particulares para cuando Iván se burle de él. Por ejemplo, no huir ni llorar ni mostrar miedo, pero tampoco intentar enfrentarse a él. Pedirle firmemente que le deje en paz, y otras generales para su comportamiento habitual en clase. De nuevo, no llorar utilizando la respiración, no refugiarse en la profesora, sino intentar resolver los problemas por sí solos. Todo ello debe de ensayarse varias veces por medio del ensayo role-playing y haciendo que Daniel se imagine situaciones peligrosas e intentando afrontarlas en la imaginación. Es importante ofrecer al niño varias alternativas de conducta. Por un lado, esto fomenta su capacidad de decisión, ya que será él el que elija cuál estrategia le gusta más, y por otro lado, que si la técnica elegida le falla, siempre podrá contar con otras alternativas. Es bueno ilustrarle el problema contándole una historia sobre una persona que vivió situaciones similares, también pasándola mal, si se quiere, pero puede utilizar un ejemplo propio, ya sea real o inventado, ya que esto le animará mucho más a cambiar. A mí me pasaba algo parecido con un chico mayor que siempre me perseguía. No sabía cómo quitármelo de encima y pues me la pasaba fatal hasta que un día decidí. Por muy efectiva que sea la estrategia elegida, nunca se solucionará el problema del niño de un golpe. Conviene tener presente que siempre hay que ir paso a paso. Ni los padres ni el niño deben de pretender que de un golpe el niño se haga asertivo. Esto es convenientemente tenerlo muy presente para prevenir situaciones de fracaso, cuidando con crear falsas expectativas. El niño tiene que tener muy claro que no va a haber cambio radical a la primera intentona. Por nuestra parte debemos de tener en claro que lo reforzable, por lo que vamos a alabar y premiar al niño, va a ser el desafío, el intento de superación, no el éxito, ya que puede tardar mucho en aparecer. Hay que ayudarlo a sentirse bien consigo mismo, aunque sin situaciones de derrota, porque si no, el niño no querrá volver a repetir la experiencia de afrontamiento ni intentar ninguna otra estrategia. Ante una derrota se puede, por ejemplo, analizar qué puede haber habido de positivo en la situación y qué se puede haber aprendido para la otra vez. Simplemente resaltar otras buenas cualidades que el niño puede haber mostrado en su clase.
En el caso de que el niño muestre su conducta no asertiva delante de nosotros, por ejemplo, el padre de Daniel le va a recoger al colegio y observa que se están metiendo con él y que él se echa a llorar y sale corriendo. No nos damos cuenta de que nuestro hijo está pegando a un niño más pequeño. Se le puede hacer consciente del error que está cometiendo e intentar corregirle sobre la marcha. La forma de hacerlo debería ser la siguiente fórmula. Descripción de la conducta. He visto cómo se burlaban de ti y tú llorabas y te ibas corriendo. ¿O has pegado a Carlitos hasta hacerle llorar? Una razón para el cambio. Así se está creyendo que son más que tú y continuarán riéndose de ti. ¿O Carlitos es más débil que tú y no se puede defender? Reconocimiento de los sentimientos del niño. Debes de sentirte fatal cuando te ocurre esto. O si ya sé que quieres que los demás vean que eres inteligente y fuerte. Una formulación clara de lo que espera el niño. ¿Recuerdas que lo ensayamos en casa? ¿Por qué no pasaste delante a Iván? Y si se mete contigo, continúas como si tal cosa o demuéstrale que eres más fuerte jugando al fútbol. Seguro que te admirará más. En general, no se debe rechazar, generalizar. Siempre estás igual, ni insultar y evitar asimismo los silencios y las manifestaciones despreciativas, las amenazas vagas o violentas. Todo ello solo estanca al niño en su problema. Hemos descrito estas pautas dirigiéndolas especialmente a los padres, ya que comprendemos que un profesor difícilmente puede ocuparse de un alumno individualmente hasta al punto de lograr un cambio de conducta en él. Ni es deber ni su trabajo, pero puede, sobre todo si observa algún problema de esta índole o en algún alumno, actuar deliberadamente para fomentar en él conductas asertivas, por ejemplo, fomentando debates y discusiones en clase y haciéndole ser partícipe, reforzando cualquier manifestación asertiva que exhiba al niño. Otra estrategia que puede adoptar es colocarle junto a los alumnos que le refuercen de alguna manera por ser especialmente amables y pacíficos y no meterse con él. A la hora de formar grupos de trabajo debería de colocarse al niño con problemas de asertividad con aquellos alumnos que le permitirán expresarse y no se burlen de él. Hasta podría hablar con alguno de ellos y pedirle una pequeña colaboración. Estas actitudes no fomentan la huida de las situaciones peligrosas, como podría entenderse, pero a la vez que hace esto, el profesor debería de hablar seriamente con los padres del niño no asertivo y exponerle las observaciones que ha hecho. En cualquier caso, conviene recordar a modo de conclusión dos cosas importantes. Todo absolutamente lo referente a la asertividad es mejorable, ya sea a base de ampliar el método indirecto de corrección, métodos directos o acudiendo a un psicólogo. La segunda cosa es recordar que hay que ser paciente con los progresos de un niño. Este puede necesitar un tiempo para conocer de nuevo el entorno, por ejemplo, o para saber exactamente cómo debe de comportarse, a atreverse a hacerlo. Bueno, hasta aquí termina el libro. De ahí viene todo lo que es su bibliografía. Como bien les mencioné en un principio, el libro se llama La asertividad, es de Olga Castanier, la expresión de una sana autoestima, y la versión que compartimos fue la versión 32. Estaré compartiendo pues por capítulos o por partes aquí en el grupo y finalmente podrán encontrar en YouTube el libro completo.